Las malas amistades que escogí yo, empecé a consumir perico, empecé a consumir ya otras sustancias. Como a la edad de 15 años ya empecé a probar pepas. A la edad de los 16 años empecé a consumir heroína. Ya me había convertido también en un delincuente. Robaba para la droga, robaba para sostener la droga. Esa droga estaba acabando con mi vida, lo que era el bazuco y la heroína. Yo consumía hasta gasolina. Me convertí en un degenerado. Testimonios impactantes. Dios te bendiga, gracias por estar viendo nuevamente este video de testimonios impactantes. Y Dios es un Dios bueno que hace milagros. Él no solamente nos sana físicamente nuestras enfermedades, pero también sana nuestros corazones, nos quita adicciones de drogas, alcohol. Y en este día el testimonio lo trae el hermano Felipe. Él nos acompaña en este día. Hermano Felipe, el Señor Jesús lo bendiga. Amén, amén. Dios los bendiga para todos. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el hermano Felipe ahora es una persona que le sirve a Cristo en el ministerio de Rescatados por su Sangre, la fundación cristiana, fundación cristocéntrica, cristiana Rescatados por su Sangre, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, director aquí en Panamá, en la sede de Arraiján, en el estado de Panamá Oeste. Y bueno, la gloria y la honra se la damos a nuestro Señor Jesucristo, que ahora le servimos a Él. Antes le servíamos al enemigo en las calles, pero ahora le servimos a un Cristo vivo que nos ha sacado de las tinieblas y ahora estamos en la luz admirable que es Cristo Jesús. Mi niñez empezó... mi madre siempre nos inculcó el evangelio, siempre nos inculcó llevarnos a la iglesia desde muy niños. Mi madre fue una mujer muy trabajadora que siempre quiso lo mejor para sus hijos. Nosotros vivíamos en el Valle del Cauca. Mi madre empezó pues quería sacarnos de ese pueblo para que nosotros tuviéramos una mejor vida, un estudio mejor, porque en ese tiempo, en esos pueblitos, pues el estudio sí era bueno, pero no como el de la ciudad. Entonces mi madre quiso llevarnos a la ciudad, darnos una mejor vida, pero sin saberlo, ella compró un lotecito en un barrio que se llama La Esneda, un barrio marginal por la droga, la delincuencia, pero ella no lo sabía. Ella no lo sabía, entonces por darnos buena vida, ella compró un lotecito en ese barrio, empezó a hacer su casita ya en ese lote. Entonces nosotros empezamos a crecer en ese barrio sin saberlo, que era un barrio muy marginal a causa de la droga. Entonces, bueno, la niñez, nosotros empezamos a crecer desde niños. La edad de, creo que tenía yo 2 años cuando caímos a ese barrio. Entonces empezamos a crecer en ese barrio. Mi madre siempre ha sido una buena madre. Como a la edad de ya de 10, 11 años, empecé a ver cosas en la escuela, tanto como en la escuela, en el colegio, en el barrio, muchas amistades, muchos niños que ya fumaban. Empecé a ver muchas cosas que en mi cabeza pues pasaba como la curiosidad. Entonces empecé a relacionarme con amistades, niños que ya consumían. Entonces empecé a relacionarme con estas malas amistades y como en la edad de los 12 años empecé a fumar cigarrillo, ya en los 13 años empecé a fumar marihuana, ya veía a mi hermano también consumir droga, tantos problemas que él llegó a caer a la indigencia. Y bueno, yo empecé a mirar todas estas cosas y empecé también a consumir droga. Desde la edad de casi 13 años.
empecé a fumar marihuana, a la escondido de mi madre. Lo hacía pues muy bien porque ella no se daba de cuenta, por ponerle también tal vez cuidado a su hijo que también estaba perdido en la droga. Entonces, desde ahí empezó ya a dañarse mi niñez en ese barrio a causa también de las malas amistades que escogí yo porque mi madre siempre, siempre nos inculcó una vida de bien. Entonces ya como a los 14 años ya empecé a consumir perico, empecé a consumir ya otras sustancias. Como a la edad de 15 años ya empecé a probar pepas y empecé también ya a coger las cosas de lo ajeno, empecé ya como a robar con malas amistades, esas amistades que ya no están, que han perdido la vida. Eh, a la edad de los 16 años empecé a consumir heroína. Eso fue más o menos, creo que en el 2008, por ahí, en el 2008, 2007, empecé a consumir heroína. La primera vez que ya mi madre me vio fue drogado por esta sustancia, fue en el colegio. Cuando a mi madre la llamaron del colegio, eh, yo estaba en la oficina del coordinador del colegio y cuando yo desperté, estaba mi madre llorando y yo estaba drogado, drogadísimo por esta sustancia que es la heroína. Y desde ahí empecé a darle un calvario a mi madre, a darle una mala vida, una vida desesperante. Ya me había convertido también en un delincuente, robaba para la droga, robaba para sostener la droga. Bueno, entonces, desde ahí empecé a darle mala vida a mi madre. Nunca llegué a robar en mi casa, robaba en la calle. Hacía lo contrario que hacía mi hermano, que él sí llegó a la indigencia y bueno, le robaba a mi madre. Tuve muchos problemas con él porque no me gustaba ver a mi madre sufrir. En muchas ocasiones golpeaba a mi hermano, al hermano Jason Cortés, que porque por hoy es, por la gracia del Señor Jesucristo, ya es pastor laico allá en Colombia. Bueno, y entonces así empezó todo. La niñez ya se empezó a desbaratar a causa de estas sustancias. Empecé ya a consumir mucha heroína. En ese mismo año empecé ya a consumir bazuco, a reunir a mezclar estas dos drogas. Era bazuco y heroína. Consumía droga con mi hermano, andábamos para arriba y para abajo. Entonces me metí en problemas, Mi madre fue una mujer que ella siempre estuvo pendiente de sus hijos, pero uno como mal hijo, pues le daba problemas, ¿no? Entonces yo empecé a hacer muchas cosas que el enemigo lo ponía a hacer a uno a causa de también de la droga. Así que empecé a desbaratarme, muy desbaratado, hasta el tiempo en que mi madre, una vez desesperada, me dijo, váyase porque lo van a matar o si no, lo mata la droga. Esa droga estaba acabando con mi vida, lo que era el bazuco y la heroína. Yo consumía hasta gasolina, andaba en una moto para arriba y para abajo consumiendo droga. Le quitaba la tapa del tanque a la moto y me ponía a absorber gasolina. Me convertí en un degenerado porque esa era la palabra, en un degenerado. Era muy desquiciado, no me importaba nada. Todo lo que veía me lo consumía, todo lo que robaba me lo consumía. Pero una vez mi madre, muy desesperada, consiguió un dinero y entonces tomé la decisión de irme un tiempo para el país de Ecuador, y allá estuve un tiempo juicioso trabajando, pero otra vez el enemigo empezó a atacarme,
empecé a consumir droga ya, no me aguanté, me desesperé y me regresé otra vez para Colombia. Estando en Colombia, otra vez caía de la heroína, otra vez a lo mismo de siempre. Empecé también a robar mucho más y empecé a andar con unos muchachos que hoy ya no están vivos. Y bueno, por la gracia de Dios, aquí estoy contando mi testimonio, porque ellos los mataron de frente de mi persona. Y bueno, en realidad hasta el día de hoy me explico por qué a mí no me hicieron nada. Y bueno, fue la mano de Dios que siempre guardó mi vida, siempre guardó mi vida y mataron estos dos jóvenes de frente de mi persona. Fueron dos muchachos con los que yo andaba siempre para arriba y para abajo, pero Dios me guardó la vida. Hasta en el tiempo que otra vez me volví a meter en problemas, otra vez desbaratado por la droga. Entonces, una madre desesperada siempre da por ver a sus hijos, por ver a sus hijos bien. Y éramos dos, el hermano Jason, que en la indigencia, y yo también a causa pues de la delincuencia y la droga, también estuve metido en las barras bravas de Colombia. Andaba en esas barras para arriba y para abajo, robando, consumiendo pegante, mejor dicho, lo que hace un muchacho de esos que está en las barras sin importar nada a cambio por ir a ver un equipo de fútbol jugar. Y bueno, no solamente verlo jugar, sino que a causa de la droga uno hace daño en las calles, robando, haciendo muchas cosas que no le agradan a nuestro Señor Jesucristo. Estuve mucho tiempo en estas barras bravas, pero bueno, una vez mi madre, igual desesperada, prestó un dinero, y aquí en el país de Panamá había una hermana de sangre, mi hermana Alejandra Cortés. Ella, mi madre, al verme así y desesperada, me decía: mi hijo, váyase, que esa droga lo va a matar o lo matan en la calle. Desesperada, bueno, Dios me dio fuerza para sacar esa voluntad y de venirme hacia Panamá. En el 2013 tomé la decisión de venirme a Panamá. Estaba muy contaminado de esa heroína. Cuando llegué a Panamá, yo duré casi un mes para desintoxicarme. No podía dormir, el desespero, porque eso lo enferma a uno. Si no consumes, pues te da fiebre, escalofrío, te da hasta diarrea. Y yo duré un mes así, yo le pedí al Señor fuerzas, que me dará fuerzas. Y bueno, hoy ya tengo aproximadamente casi 10 años aquí en este país, y le doy gracias a nuestro Señor Jesús, porque pues me sacó de Colombia. Y bueno, aquí en Panamá estuve un año larguito, así juicioso, trabajando. Mi hermana se fue cuando yo tenía como 8 meses aquí en Panamá. Se fue porque quedó en embarazo. Y bueno, quiso irse otra vez hacia Colombia y quedé solo y bueno, no sé si a causa de tanta soledad o pues cosas que le pasan a uno, empecé otra vez a tomar alcohol y hasta que volví a recaer en la droga. Y aquí en Panamá duré casi 7 años consumiendo piedra. Me convertí otra vez en la misma persona de antes, muy desesperado por esa piedra que es el bazuco. En Colombia es bazuco y acá es piedra, es lo mismo. Estuve a punto de caer a la indigencia aquí en Panamá, desesperado por consumir esa droga. Bueno, al pasar el tiempo de que se fue mi hermana, pues volví a caer. Conocí una mujer que ahora está a mi lado, una mujer muy valiente, muy guerrera. Es la hermana María Ramírez. Es una hermana también convertida en Cristo Jesús. Y es una mujer que yo me ajunté a vivir con ella
ya después de tener un año larguito aquí en Panamá, la conocí, pero ella no conocía mi pasado, no conocía la persona que tenía enfrente. Uno como hombre, pues yo empecé a enredarla, ¿no? Empecé a enamorarla, pero sin ella saber con quién estaba hablando. Bueno, entonces ella empezó, pues empezamos a hablar y bueno, a lo último, pues en varios meses terminamos viviendo juntos y ahí empezó un calvario para esa mujer. Empezó un calvario para esa mujer porque empecé a darle una mala vida, una vida de un drogadicto, una vida de alguien que no le importaba nada, eh, maltrato, todas esas cosas. No me da pena decirlo porque en eso se convierte uno cuando uno está en malos pasos, en una persona ignorante de la vida. Y bueno, esta mujer soportó casi 7 años de una mala vida, porque una mujer que me demostró mucho, me demostró que me amaba y lo daba todo por su familia. La hermana María, ya vamos a cumplir 10 años y bueno, tenemos ya casi 3 años y medio de haber conocido al Señor Jesús, de habernos entregado a Él, porque pues ya lo conocía desde muy niño, pero de ser bautizados, de habernos casado. Eh, Antes de nosotros entregarle la vida a Dios, yo empecé a consumir droga en mi propia casa. Consumía droga en el cuarto del niño, consumía droga en el cuarto del niño, no me importaba nada, me amanecía 3, 4 días de seguido, sin importar nada, sin bañarme, oliendo maluco. Ese era antes yo y duraba todo ese tiempo encerrado en una habitación, consuma y consuma droga, porque todo lo que cogía lo consumía en droga. No me importaba nada y esa mujer se aguantaba ese olor dentro de esa casa, por amor, porque mucha gente dice que no es amor, sino como masoquismo. Y en realidad no lo veo así, porque ahora es diferente y esa mujer con todas esas cosas pues demostró amarme. No sé si estoy equivocado, pero demostró amarme y siempre quiso lo mejor para mí, me aconsejaba, oraba por mí. Y bueno, ahora las cosas son diferentes, pero ella me aguantó casi 7 años en esa mala vida. La familia no me quería, era muy desesperante, hasta incluso llegué a robarla, a ella llegué a robarla. Muchas cosas me aguantó la hermana María. Así que bueno, me siento muy contento porque Dios ha hecho algo grande en mi vida. En el 2022, creo, en el 2021 o 22 fue que llegó la Fundación Cristiana Rescatados por su Sangre, a través del misionero Jason Cortés, que fue enviado desde Colombia, para esta misión. Ellos no sabían que aquí había un hermano, que él tenía un hermano en condición de droga. Ellos no sabían. Entonces, la Junta Nacional allá en Colombia decidieron mandar a Jason Cortés con la hermana Juvency Gómez y sus 2 hijos, mis 2 sobrinos, para esta tarea, que era de predicarle a los hombres que están en las calles, a los habitantes de calle, y entre esos estaba yo. Me cuenta mi hermano que ellos empacando sus maleticas, porque ellos vendieron todo, hasta su carro, vendieron todos sus muebles por venir a hacer esta tarea de servirle a Cristo Jesús. Cuando estaban empacando sus maleticas, me cuenta Jason que Juvency, la esposa de él, le dice: Jason, que hay quita que vaya y te ganes a tu hermano para el camino del Señor Jesús.
Entonces Jason le respondió, pues esa era la verdad. Yo era un hombre muy duro de corazón. Yo muchas veces le pegaba a mi hermano porque hasta el champú se le llevaba a mi mamá, se le llevaba el arrocito, se le llevaba la panela y a mí me daba como ira eso. ¿Por qué tiene que robar en la casa de mi mamá? ¿Por qué no se va a robar a la calle? Pero él cayó muy bajo a la indigencia. Entonces el diablo lo ponía a hacer todas esas cosas. Eh, entonces Jason le respondió a Juvens y le dijo, no, mi hermano es muy duro, mi hermano es durísimo de corazón, no creo, no creo. Entonces, bueno, llegaron a Panamá. Cuando ellos llegaron a Panamá, yo estaba muy flaquito, estaba en los meros huesos, estaba muy poseído por esa droga que es la piedra aquí en Panamá. Lo recibimos en el aeropuerto. Mi cuñada, pues, cuando me vio, se sorprendió al verme, que estaba muy flaco, y mi hermano también. Y para mí fue una alegría porque cuando yo me vine de Colombia, yo duré muchos años sin verlos físicamente. Entonces, cuando yo me vine de Colombia, mi hermano era un indigente, era una persona que andaba con costal recogiendo latas, era un indigente. Cuando yo lo dejé, pues en Colombia, que yo me vine para Panamá, y para mí fue una alegría verlo ahora con una esposa, dos hijos, y un cambio muy radical, un cambio, y yo dije, uy, Dios hace algo muy grande en la vida del hombre, cómo le cambió la vida de mi hermano. Mire, hay veces cuento esto porque yo lo viví fue algo tan real que yo a mi hermano una vez incluso, yo le di muy duro, yo lo golpeé porque se estaba inyectando heroína con la jeringa de un muchacho que ya murió, y ese muchacho decía a la gente que tenía sida y que tenía tuberculosis y pues eso se veía porque era un muchacho muy drogado y muy flaco y pues un muchacho que andaba con loquitas para arriba y para abajo. Entonces a mí me dio mucha indignación de que él se inyectara heroína con la misma jeringa. Y ya lo había hecho. Y mire el poder de Dios tan grande que ahora Jason tiene una familia y no tiene ninguna enfermedad, es porque Dios tenía algo para él. Y esto es algo impactante porque hasta yo me pongo a recordarlo, que yo lo vi inyectándose heroína con una jeringa ya infectada de cuánta enfermedad no tendría. Y el poder de Dios es tan grande que este hombre no tiene ninguna enfermedad, ahora es un pastor laico, sirve en las fundaciones. Amo a mi hermano porque él fue el medio de que mi vida se fuera entregada totalmente a Cristo. Eh, fue algo muy especial, fue algo muy especial ver llegado esa familia a este país porque yo estaba súper mal. Mi esposa ya no quería saber nada de mí, incluso ya ella se iba y duraba días donde la mamá ya no quería saber nada de mí, ya se quería separar de mí, hasta que llegó esta linda fundación, Rescatados por su Sangre, una fundación. No hay más, no hay fundaciones, no hay más fundaciones que se igualen a esta, porque esta fundación es de Cristo Jesús. Esta fundación nació a través de un hombre, el hermano Eduardo Osorio, pero el hermano Eduardo Osorio fue alguien usado por Dios, que Dios también sacó de la basura. Y ahora esto es algo hermoso, es algo inexplicable, servirle a Cristo en este ministerio. En la Biblia dice que Dios levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso para hacerlo sentar con príncipes de su pueblo. Y ahora eso es lo que hace Dios en los hombres de las calles. Yo nunca pensé sentarme a la mesa con pastores de la iglesia y eso me ha sacado a mí muchas lágrimas,
sentarme con pastores de la iglesia, compartir con ellos, que lo inviten a uno en la iglesia a predicar. Esto es algo muy bonito, es algo que no hay palabras para agradecerle a Cristo lo que hace Él en la vida del hombre después de que el hombre se disponga a que Dios haga la obra en él. Así que bueno, la fundación llegó a través del hermano Jason Cortés y su familia. Un primo mío lo recibió en la casa de él porque era pues mucho más grande. Yo vivía en una casa muy chica. El hermano Jason llegó con unos hombres aquí a Panamá. Esos hombres vinieron a ayudarle a abrir la fundación. El hermano Arnold, Francisco, Fabián, Joel Tarazona, el hermano Wilman Pérez, Wilmer. Llegaron como 6 muchachos que ahora son una bendición esos muchachos. El hermano Jason empezó a invitarme a la iglesia, bueno, como hermano de sangre, pues le dolía verme así. Y yo empezaba a aceptarle las invitaciones. Hay veces me le hacía loco porque era consumiendo droga. Y hay veces iba a los cultos de la fundación drogado. Hay veces iba drogado, fumaba marihuana antes de irme para el culto. Mejor dicho, no tenía sino basura en mi cabeza. Y cuando llegaba a la fundación, los muchachos le decían, ve, ahí llegó su hermano, pero está drogado. Y él les decía, no, déjenlo que escuche palabra y pues que vuelva y se vaya. Pues porque él sabía que yo tenía mi hogar y yo iba y escuchaba palabra y me hacía por allá en una esquinita. Y yo vi cómo empezó la fundación y yo lo veía a él predicar. Él no tenía púlpito, no tenía altar, no tenía micrófono. Incluso yo me parrandeaba con una bocina y un micrófono y con eso nos parrandeábamos en la casa. Y ya Dios empezó a hacer la obra en mí. Una vez le dije yo a mi esposa, le dije, hermana María, ¿qué tal si esa bocina se la damos a Jason para que le predique a los muchachos de las calles? Y mi esposa me miró muy raro y porque con esa era la única bocina que había en la casa y yo le dije, no, le va a servir más a él que a nosotros. Y una vez en un culto fui y se la llevé, la bocinita con un micrófono y le dije, Jason, esto le sirve para que le predique a los muchachos y se puso contento, hasta lágrimas se le salieron. Entonces ese mismo día le dije, Jason, ¿qué tal si le hago un púlpito para que los muchachos lo vean? Porque yo empecé a ver cómo la fundación fue trayendo 1, después 2, hasta que ya habían 10, 15 y ya Jason tenía que pararse o empinarse para que lo vieran. Entonces le dije, Jason, qué bueno, ¿será que puedo hacerle un púlpito para que le predique a los muchachos? Y Jason me dijo, claro. Y yo le dije, no importa si es, yo sé que es algo muy sagrado, ¿no? Un púlpito, porque son cosas que se usan para la iglesia o para alguien predicar, y yo lo veía y siento que es algo muy sagrado. Entonces yo le dije, no importa si yo soy drogadito y se lo hago. Y él me dijo, no importa, hágale, que Dios sabe para qué es. Y empecé a hacerle el púlpito y le hice un púlpito con mucho amor, con mucho cariño. Conseguí madera y me empecé a entretener allá en la fundación y me gustaba el trabajo. Y Dios así empezó a orar en mí, empezó a orar y ya iba los domingos a la fundación, a la iglesia. Y una vez ellos me tenían una sorpresita, un cumpleaños. Aquí pues en Panamá la única que me celebraba el cumpleaños era mi esposita, que me compraba un dulce, y ese cumpleaños era en tragedia, era en madrugadas con desconsuelos, ella triste y yo consumiendo drogas. Así eran mis cumpleaños. Entonces en ese cumpleaños yo vi a mi familia. Aquí estaba mi cuñada, las 2 sobrinas que vinieron a pasear.
estaban mis primos y el hermano Jason, mis sobrinos, mi esposa, y creo que algunos hermanos de la iglesia me dieron esa sorpresa. Y yo cerré mis ojos ese día y le dije, Señor, pues si usted es tan grande, Señor, dame fuerzas, ya no quiero volver a consumir droga, ya no quiero ser el mismo de antes. Veía a mi familia, veía a mi esposa y le rogué al Señor ese día. Y desde ese día le dije, Señor, yo quiero entregarle la vida, ya no quiero destruirme más, quiero entregarle la vida, Señor. Y empecé de ir de lleno a la iglesia, empecé a buscar a Cristo de rodillas junto con mi esposa. Le dije, mi amor, ¿qué tal si le entregamos la vida al Señor? Y ella se puso muy contenta. Entonces, bueno, por la gracia del Señor Jesús dimos un paso que era de bautizarnos en el nombre de Jesús, de bautizarnos en la iglesia central. El misionero José Martínez nos bautizó, a la semana nos casamos, por lo legal, todo legal y delante del Señor Jesús. La vida empezó a cambiarme totalmente, empezó a cambiarme a mí, a mi esposa. Mi esposa era una mujer que sufrió mucho conmigo, sufrió tanto que ella se cortaba las manos, con una cuchilla de afeitar. Sus manos están todas cicatrizadas, las dos. Tiene sus manos de cicatrices de tanto dolor que le causé. Y bueno, le entregamos la vida a Dios, nos casamos. Incluso ahora en el culto, ahorita en la fundación, estaba compartiendo eso con los muchachos, que yo había comprado 2 anillitos de acero inoxidable para casarme, porque no tenía dinero. Y bueno, por ahí me regalaron los anillos de oro, me regalaron la cena. Fue algo tan hermoso, mi esposa verla con vestido de blanco, fue algo tan lindo y tan hermoso que Dios me puso todo ahí para que yo viera que Él fuera real, porque yo, o sea, Él puso todo, y desde ese momento empezó a cambiar mi vida. Antes de que el hermano Jason Cortés se fuera para Colombia, yo tenía un trabajo, yo trabajaba y consumía antes de bautizarme, consumía y trabajaba. Entonces Dios empezó a inquietarme en ese trabajo. Empezó a inquietarme por la fundación. Cuando yo me casé y me bauticé, ya yo me sentía como inútil en ese trabajo, como que ya no servía en ese trabajo, y a pesar de que pues ganaba bien, me iba bien, yo me sentía inútil, como que ya no servía para nada. Entonces yo me ponía mucho de rodillas y yo sentía, bueno, como que Dios me decía, bueno, ahora te saqué de la droga, ahora vas a trabajar conmigo, ahora me vas a servir. Y de un momento a otro renuncié a ese trabajo y le llegué a mi hermano Jason, ya sabiendo que él se iba a ir para Colombia, ya sabiendo que se iba a ir para Colombia, trasladado como pastor. Le llegué a la fundación y le dije, Jason, yo vengo a servirle a Dios, póngame a hacer lo que sea, así sea para vender maní o vender las bolsas, lo que nosotros trabajamos para sustentar estos hogares. Yo le llegué con mis maletas a la fundación y bueno, en unos días hubo un problemita acá en una sede, en una fundación, aquí en el estado de Arraiján. Y bueno, quedé por gracia del Señor Jesús, sin pensarlo, como director en esta sede. Voy para 2 años que estoy sirviéndole a Cristo Jesús aquí en la Fundación Cristiana Rescatados por su Sangre. La vida ha sido muy diferente, le damos gracias a Dios, la vida me ha cambiado totalmente, me siento muy agradecido porque Dios ha hecho algo
en mi vida, tanto como en la mía y en la de mi esposa. Y ahora le servimos a Cristo Jesús en el ministerio de Rescatados por su Sangre, después de que duré casi 18 años en condición de droga, en muchas cosas. Antes le servía al diablo, que era el que pagaba mal, y ahora le sirvo a un Cristo que paga, mejor dicho, no hay forma de describirlo cómo paga Cristo Jesús. Ahora mi madre duerme pues tranquila al ver a sus hijos que ya ahora le sirven a Cristo. Seguimos orando por mis dos hermanos, que hay una hermanita mía que está apartada y otro hermano que también está apartado, ¿no? Del camino del Señor, pero tenemos fe que Dios va a hacer algo grande en la vida de ellos. Y aquí estamos, mi hermana, sirviéndole a Cristo Jesús en la Fundación Cristiana Rescatados por su Sangre. Y esto es lo mejor que ha pasado en mi vida. Es algo inexplicable, para todos esos jóvenes, invitarlos a que entreguen su vida a Dios. Hay un Dios que cambia la vida del hombre por dentro y por fuera. Hay un versículo de la Biblia en Primera de Pedro 2:9, dice que más vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos en tinieblas, ahora le servimos a Cristo Jesús, que es la luz admirable. Así que mi hermana, ahí le cuento un poco de mi testimonio y le doy muchas gracias al Señor Jesucristo, porque Él guardó mi vida en esos 18 años, la guardó de la muerte, la guardó de sobredosis de droga y la guardó de muchas cosas. Y hoy le doy gracias a Dios por guardarme la vida. Gloria a Dios, Dios lo tenía llamado de antemano con un propósito. El hermano Felipe compartió unas fotos, voy a compartirlas con todos ustedes. Bueno, ahí empecé en esos caminos, empecé a caer en la droga. Ahí estaba muy niño, tenía como 12 añitos, ahí con la chaqueta naranja. Y en la otra foto, yo ando en una motico para arriba y para abajo rescatando almas. Y esa era una almita que Dios me puso en el camino y bueno, lo traje a la fundación a presentarle la Fundación Cristiana Rescatados por su Sangre. Aquí sí andaba en lo de las barras bravas, esos muchachos que van conmigo en un tráiler de una mula, de una tratomula, íbamos creo que para Río Negro, iba con muchos muchachos, ahí hay unos que ya no están, les han quitado la vida y andábamos para arriba y para abajo en ese tiempo. En la otra foto donde estoy con los otros muchachos, en ese tiempo, en el 2007, ya era un adicto a la heroína, consumía heroína, era una persona delincuente y bueno, hacía y deshacía, pero ahora servimos a Cristo. Ahí estoy junto con mi hermano Jason Cortés, el antes y después. El hermano Jason Cortés fue un instrumento usado por Dios y me da mucha alegría ahora que es pastor. Y bueno, en la otra foto sí era consumidor todavía, consumidor de heroína. Y ahí vamos. Ahí en esta foto fue un cumpleaños de mi sobrinita. Andaba también drogado. Ahí en la cara se me ve. Y en la otra foto estoy junto con mi esposa cuando estábamos en el mundo. Ahí estoy junto con mi esposa. Ahora es diferente. La gracia del Señor Jesús es totalmente diferente, como Dios nos cambió la vida. El matrimonio de mi esposa, el día en que nos casamos, y en la otra foto es un campamento de parejas que fue una bendición ese campamento. Bueno, y aquí con los muchachos de la Fundación Cristiana Rescatados por su Sangre, por lo menos aquí han pasado 40 muchachos. Bueno, en total han pasado más de 100, pero aquí en la sede se han llegado a tener casi los 40. En estos momentos hay un grupo de 29 muchachos buscando el rostro del Señor Jesucristo.
Aquí son personas, el hermano Denis es el que tiene el chaleco. Son personas que yo he recogido, los traigo a la fundación. En el otro lado está un muchacho que se llama Carlos y ahí pueden ver también cómo Dios le cambió la vida a este joven de camisa verde. Ahí está el antes y después. El muchacho, el señor que había antes con el chaleco, es el que estoy abrazando, que estoy junto con otro señor. Y ahí pueden ver cómo Dios también le cambió la vida a este señor que duró tantos años en condición de calle. En la otra fotico estamos con un grupo de muchachos aquí en la fundación y es una alegría ver estos grupos, trae muchos recuerdos. Aquí hay muchachos que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Hay unos que sinceramente pues han perseverado y hay otros que sí han vuelto a la calle, pero estamos confiando en el Señor Jesús que los va a volver a traer de vuelta a este hermoso ministerio. Bueno, y aquí, esa foto aquí fue en Panamá, la del lado donde estoy con la gorra negra. Andaba, en esos tiempos andaba robando, andaba en delincuencia y en droga. Y aquí ya estoy con el hermano Jason Cortés. Ahí ya Dios me había cambiado la vida. Esos unos días antes de que mi hermano se fuera para Colombia. Gloria a Dios, hermano Felipe, por esa hermosa labor que Dios está haciendo con ustedes allá en Panamá. Qué hermoso lo que usted está haciendo, rescatando a los habitantes de calle, compartiendo este evangelio tan grande. De lo recibido de su mano, eso damos, dice la palabra del Señor Jesús. De lo que usted recibió, esa gracia del Señor Jesús, esa salvación tan grande es lo que usted está dando. Y voy a compartir un video de la Fundación de Rescatados por su Sangre en la sede de Panamá. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a este pueblo. Gloria. Soldados de Jesucristo. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Un grito de angustia en las calles. Y Dios los escuchó y levantó a rescatados por su sangre. Amén. Y si no es con Dios, no es con nadie. Y si es con Él, para que sea. El nombre de Cristo. Tiene poder, tiene poder, tiene poder. ¿Cómo decimos en Arraigán? Gracias a Dios porque ya no somos drogadictos. Gracias a Dios porque ya no somos drogadictos. Denle un aplauso al Señor Jesús en esta mañana. Este es el grupo que hay en la sede de Arraiján. Bueno, gloria a Dios porque Dios está levantando hombres de las calles. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Los saludamos a todos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo recibí la fundación aproximadamente con casi 13 hombres. 13 hombres, habían 13 hombres. Pero de esos 13 hombres solamente hay uno. Hay uno y que ha perseverado, es el hermano Jaime Menacho. Hay otro que él estaba, pero volvió y se fue, pero aquí está conmigo. Es el hermano Fabián Galindo y es una bendición. Son muy buenos servidores. Aquí están en la fundación. En estos momentos hay 29 beneficiarios de la fundación. Cuéntenos un poquito cómo es las actividades que ustedes se llevan cuando usted recoge un habitante de calle. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntenos un poquito. Bueno, aquí hacemos cultos todos los días. Hacemos cultos, adoramos al Señor Jesucristo. En las tardes hay hacemos actividades, estudios bíblicos, compartimos con ellos. Lo que son días de culto en la iglesia, también los llevamos a todos a la iglesia. Lo que es miércoles, viernes y domingos, los llevamos a la iglesia. Ok, bueno, cuando un habitante de calle está en calle, me ha acercado. Primeramente le digo al Señor, Señor, dame gracia para que este joven se vaya conmigo. Y bueno, el Señor Jesucristo es muy bueno. Empiezo a hablarles, hasta les he dado mi testimonio,
les he contado que también estaba en esa condición. Y Dios levanta a estos hombres. Me he traído en el carrito lo he llenado, sin importar cómo huelan, cómo están sucios. Bueno, les voy a compartir que en estos días habían cinco hombres, 5 borrachitos, y acá los traje a la fundación, y uno de ellos pues se hizo su necesidad en el carro, no me importó, pues lo lavé y aquí estamos para adelante, porque un día nosotros estuvimos así y bueno, a eso nos trajo Dios, sin importar a qué huelan o cómo están, porque Dios no necesita, Él no se pone guantes ni tapabocas. Y bueno, que el Señor Jesús lo haya levantado a uno también de allá, creo que a uno tampoco debe de importarle, solamente debe importar predicarle la palabra de Dios, y que sí hay un Dios que cambia al hombre por dentro y por fuera. Amén, gloria a Dios, hermano Felipe, qué hermosa labor que ustedes están haciendo allá en el estado de Panamá, más exactamente en qué ciudad donde ustedes se encuentran. Yo estoy a 40 minutos de la ciudad de Panamá, es el estado de Arraiján, Panamá Oeste, y queda más o menos a 40 minuticos en vehículo. Y bueno, yo vivo en Panamá, todos los días viajo hacia la fundación, este es mi segundo hogar. Aquí quedan líderes encargados, líderes ya que han sido bautizados por el poder del Señor Jesucristo, y aquí estamos haciendo esta labor para Cristo Jesús. Gracias, hermano Felipe, por haber testificado de las maravillas que Dios hizo en su vida. No hay que callar, hay que contarle al mundo que si usted pudo salir de las drogas fue por el poder de Dios, porque para Dios todo es posible. Si le gustó este video, compártelo y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén, amén. Dios los bendiga.